Gracias, presidente. Bueno, no puedo más que acompañar y respaldar las manifestaciones que ha hecho recién la legisladora Acuña. Este es un tema que ya hemos debatido en esta legislatura en varias oportunidades. No es la primera marcha a la que vamos a adherir, ni es tampoco el primer pronunciamiento que vamos a hacer sobre la situación crítica que atraviesa el sistema universitario. Es más, no solo ya nos hemos pronunciado en cada una de las movilizaciones anteriores, sino también que hemos mandatado a nuestros senadores nacionales que deben representar los intereses de la provincia de Córdoba y a los diputados nacionales elegidos por el pueblo de Córdoba a que respalden fuertemente este reclamo sostenido, unánime, de todo el sistema universitario en el debate de la ley de presupuesto de los años que pasaron. Y quiero agregar, presidente, que obviamente para una provincia como Córdoba, que durante muchos años tuvo el mote de la docta, que lo sigue teniendo, que la caracteriza ante el país entero, la historia de sus universidades es la historia misma de Córdoba. La universidad más antigua de la Argentina, una de las más antiguas del continente, que tiene asiento en la ciudad de Córdoba y que nos ha hecho sentir orgullo, obviamente nos obliga, o al menos a mí y a quienes además hemos tenido el privilegio de poder ser estudiantes universitarios y de recibir nuestro título de graduación de estas universidades públicas, nos interpela a tratar desde nuestros lugares de cooperar, colaborar y empujar para la pronta resolución de un conflicto que se está volviendo agónico para el sistema universitario. A lo que bien decía recién la legisladora, le quiero agregar que además se trata de un caso donde no solamente estamos frente a una ley que aprobó el Congreso. Recordemos que allá por 2024 arrancó la primera marcha federal que justamente tuvo como contexto el proceso de recortes, de congelamiento de salarios, pero que el sistema universitario no se quedó ahí, sino que se puso de acuerdo con rectores que provienen de las más diversas extracciones políticas, que da cuenta de esa pluralidad y de esa capacidad de diálogo, y empujaron una ley de financiamiento universitario, tratando de usar las herramientas constitucionales e institucionales que estaban disponibles. Fue tan fuerte el trabajo conjunto que hicieron y la legitimidad enorme que tienen las universidades como un actor estratégico para el desarrollo de la Argentina, que lograron que el Congreso aprobara en sus dos cámaras, obviamente, la sanción de esa ley. Esa ley se encontró con el primer escollo, el veto del presidente, una herramienta constitucional también. Pero, y esto es lo que quería agregar, la Constitución prevé un remedio para que esta herramienta constitucional, que es el veto del presidente, cuando es ejercida abusivamente, encuentre un tope. Y ese tope es la capacidad de las cámaras de insistir con su ley. Pero le pide para eso una supermayoría, le pide 2/3 de los votos. Y el sistema universitario fue de nuevo, levantó el teléfono, habló con los diputados, habló con los senadores, uno por uno, volvieron a las cámaras y juntaron los 2/3 en las dos cámaras, dando cuenta de la enorme transversalidad que había en el respaldo a un reclamo legítimo, necesario e imprescindible, que era la actualización sobre todo de las partidas salariales de las universidades argentinas. Vuelvo a decirlo porque muchas veces en la chicana, cuando a veces este recinto se convierte en un chiquero, que no ha sido el caso de la presentación que recién hizo la legisladora, se quiso acusar a algunos legisladores de la oposición como si fueran cómplices de un proceso de recorte de las universidades. Y no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que para juntar 2/3 de los votos fueron los bloques políticos de distintas extracciones políticas, desde el peronismo hasta la izquierda, hasta el radicalismo, hasta el PRO, los que estuvieron allí votando para que las universidades tengan una ley de financiamiento universitario. Entonces está claro que era una chicana que no tenía ningún sentido más que traer al barro un tema que tiene que estar a la altura del debate que se merece.
Lo que está pasando hoy en las universidades es tan crítico que el proceso de deterioro de los salarios, donde está la enorme mayoría de los docentes, que es el cargo de asistentes, de auxiliares, de dedicación simple, que están cobrando menos de 300.000 pesos por mes. Esos docentes, que son en la gran mayoría de las universidades, cerca del 70% del plantel docente, no alcanzan, va de suyo decirlo, ni para cubrir una canasta básica, ni mucho menos. Y estamos hablando de profesionales universitarios que muchos de ellos han rendido concursos para poder estar ahí y que lo hacen por vocación y gratitud, pero que en algún momento se van a dar vuelta y se van a dar cuenta que necesitan abocar su tiempo a generar ingresos para pagar el plato de comida en su casa. Y eso es lo que le está empezando a pasar a las universidades. Empiezan a perder, primero, la vocación de muchos docentes que ven como una carrera que no los va a llevar a ningún lado. Y segundo, a quienes venían haciendo esto por vocación, sintiéndose bastardeados, cuestionados, asediados por un gobierno nacional que, lejos de privilegiar el trabajo enorme que llevan adelante, no solo recorta sus salarios y los congela, sino que agrede con falacias argumentales que buscan confundir a la opinión pública. Pongo un ejemplo. Se dijo mucho, sobre todo luego de las grandes movilizaciones del año pasado. Se dijo mucho y se repitió y se retuiteaba y se compartía en los reels cortitos esos que nada explican pero que mucho agreden, que las universidades no se dejaban auditar, que no se dejaban controlar, que está bien, sí, es poco lo que reciben, pero ¿en qué lo gastan? Miren, las universidades argentinas han de ser los organismos públicos más auditados, más controlados, más inspeccionados del país. Si bien gozan de su autonomía, si bien es cierto también que es la Auditoría General de la Nación la que tiene que controlarlos, le corresponde al Congreso, a través del plan que aprueba para la Auditoría General de la Nación, señalar qué universidades tiene que auditar. Pero también, fíjese, presidente, que para que esa auditoría pueda prosperar y la AGN poder funcionar, tiene que tener sus integrantes. Y era el propio gobierno en el Congreso retrasó el proceso de designación de los miembros que tenían que ir a la AGN para luego auditar a las universidades. No obstante, las universidades siguieron rindiendo peso tras peso, porque saben que lo que custodian, además de los recursos, es la marca en el orillo que les da el saber que son financiadas con recursos de todos los contribuyentes, muchos de los cuales nunca van a pisar una universidad argentina, que son financiadas con el que va y compra el pan, la leche en un súper porque es para lo único que le alcanza, y que no sueña, pese a que sea gratuita, con la posibilidad de ser profesional universitario por las tantas barreras que todavía hoy. Ese compromiso que la universidad honra cada vez que se repiensa y que busca mecanismos y que crea herramientas como las universidades populares para llegar a cada rincón de Córdoba, como los sistemas de becas, como las herramientas que tienen que ver con el comedor universitario, como los sistemas de alojamiento, la residencia, todos esos recursos tienen que ver... Sí, por favor, silencio. Todas esas herramientas tienen que ver con tratar de honrar esa legitimidad social de la que saben que dependen las universidades. Entonces, las universidades son las primeras custodias de la transparencia en el uso de sus recursos. Entonces digo, no es solo la Auditoría General, sino que muchas aceptaron, pese a que su autonomía no se lo exige, que las audite la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, un órgano de control interno que no tendría nada que hacer controlando las universidades. Sin embargo, como dijeron, no tenemos nada que esconder, ahí estamos también. Pero si eso no fuera solo suficiente, tienen sus propios mecanismos de control, sus propios sistemas de auditoría, donde rinden cuenta ante el Consejo Superior, donde están representadas todas las fuerzas políticas y todos los claustros. Respecto a este punto, por último digo que la Universidad Nacional de Córdoba, de la que tanto orgullo siente nuestra provincia, pasó en un ranking de transparencia del puesto 123 al primero. La institución más premiada entre 198 organismos del Estado Nacional, incluyendo los ministerios, los entes, los organismos
del propio Poder Ejecutivo, de donde salían esas operaciones para tratar de deslegitimar a las universidades, superó en los niveles de transparencia a esos organismos. Esta legislatura lo reconoció, lo premió y recibimos a quienes permitieron ese galardón que nos vuelve a llenar de orgullo. Por último, presidente, decir que estamos frente a un debate que pone de frente ya no solo el funcionamiento de las universidades, sino el de nuestro sistema republicano. ¿Cuáles son los límites que tiene un presidente para poder actuar cuando el otro poder, el poder legislativo, ejerce sus facultades constitucionales? Sanciona una ley, ejerce el derecho a la insistencia y busca una cláusula de garantía salarial, tal como propusimos a esta legislatura para los docentes de Córdoba, para que no solo no se pierda ante la inflación, sino se recupere casi el tercio que han perdido los salarios de los docentes, para que recuperen la caída de más de 45% en términos reales desde el 2023. Cuando hace todo eso y el Poder Ejecutivo se niega a cumplirlo, va a la justicia, la otra herramienta, y la justicia le ordena al Poder Ejecutivo que cumpla. El Poder Ejecutivo intentó hacer de todo, reglamentó diciendo cuando aparezca la plata, se mencionó recién, intentó cambiarlo en un artículo de la ley de presupuesto, el Congreso le dijo que no, intentó mandar un proyecto de ley para reformar el Congreso, le dijo que no. La justicia le ordenó pagar y el Ejecutivo pretende a través de una medida cautelar ante la Corte suspender todas estas herramientas legales, constitucionales, que ordenan el restablecimiento del presupuesto universitario. Bueno, presidente, no hay nada más que decir que va de suyo, que nuestro bloque, con la historia que tiene de compromiso con la educación pública, con las universidades argentinas, no solo va a acompañar este beneplácito por la marcha federal universitaria que reúne el acuerdo de nuevo de los rectores de todos los espacios políticos, de los gremios de todas los claustros y de todas las organizaciones políticas estudiantiles que conforman la vida universitaria, que vamos a respaldar, que vamos a apoyar, que vamos a acompañar y que una vez más vamos a seguir pidiendo que la educación pública sea una prioridad para nuestro país y para nuestra Córdoba también. Muchas gracias.